o a la identidad de género, sino más bien a las características físicas. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud hasta hace aproximadamente 10 o 15 años denominaba hermafrodito. Personas que tenían características, eh, cromosomas, gónadas o genitales de ambos sexos o de ambos géneros. Eh, Hay otra forma de llamarlos, hermafroditos o, bueno, la verdad es que olvidé. Pero hace esto, este intersexual atiende más a una condición, digamos, natural que a una identidad de género o una orientación sexual. Luego están otras siglas que son importantes y a las cuales se hace referencia con la letra Q y con el símbolo más. Yo traje dos que son importantísimas o que de pronto nos pueden servir un poquito más dentro de todo esto que vamos a ir abordando durante la cátedra. La Q hace referencia a queer, es decir, es un término exclusivo que algunas personas usan para describirse a sí mismos si no se sienten identificados o identificadas con las categorías tradicionales de orientación sexual y o de identidad de género. ¿Sí? En algún momento de la historia, el término queer fue un insulto, ya se usó de manera despectiva eh, para referirse a las personas diversas. Sin embargo, pues ha ido reivindicándose y ha sido reivindicado por muchas personas en la comunidad como una forma de autoafirmación. Y por último, y creo que no menos importante, traje con ustedes dentro del más, sobre todo a este término que ha ido tomando fuerza durante los últimos tiempos y que cada vez ha ido como que abriendo un poco más el paradigma, y es la A de asexual. Y aquí tenemos que prestar muchísima atención nuevamente porque se refiere a personas que no experimentan atracción sexual hacia otros, aunque puedan experimentar atracción romántica. Es decir, una persona asexual es aquella que, si bien es cierto, no siente la necesidad o la conexión física y sexual hacia otra persona, puede sentirse enamorada. ¿Ya? Y en este sentido, ojo con esto, cuando hablemos de géneros, vamos a tener que hacer esa diferenciación entre una persona asexual, ¿sí? Y una persona demisexual, que es muy diferente. La persona asexual no siente ningún tipo de atracción físico sexual, mientras que la persona demisexual es una persona que únicamente puede tener o entablar un vínculo sexual o físico sí y solo si experimenta atracción romántica o emocional o algún vínculo cercano con la otra persona. Es decir, la persona demisexual, en palabras un poco más del vulgo y un poco menos académicas, es aquella que solo se puede acostar y tener relaciones sexuales si antes existe algún sentimiento de por medio. De lo contrario, no. Mientras que la persona asexual, pues simplemente no puede tener o no desea tener ningún acercamiento físico ni sexual con ninguna persona, porque no se siente o no siente esa tensión y esa atracción sexual. ¿Preguntas hasta el momento? El arte, chicos, le hizo eh, yo no sé, yo lo llamo así. El arte le ha hecho como un merecido reconocimiento a las personas intersexuales cuando el Museo del Prado en Francia le ha hecho en esa galería de arte tan exclusiva de la diversidad sexual, que luego la hablaremos y la abordaremos, le ha puesto un lugar muy especial al hermafrodito, que es una obra de arte maravillosa, es una escultura que de atrás tiene ese cuerpo serpentino con el cual la teoría del arte reflejaba o hablaba anteriormente de las mujeres, o decía que era propio de las mujeres, y que al darle la vuelta hacia la parte de enfrente
se encuentra en los genitales masculinos. Entonces se llama el hermafrodito. Y es una maravilla de obra de arte que además le hace muchísima justicia y reconocimiento a lo que es las personas intersexuales. ¿Preguntas? No hay, Sí, ¿cierto? Muy profesora, bien. una pregunta. No sé si ya habló o no escuché. Las personas que un tiempo tienen una inclinación y con el tiempo cambian, tenga la bondad de hablarnos al respecto. Bueno, a ver, Napoleón, en ese sentido debemos tener en cuenta dos cosas o dos posibilidades. Una, es cierto y psicológicamente está demostrado que la influencia de los medios de comunicación han hecho que en las últimas décadas los chicos y las chicas en algún momento de su vida sientan atracción por personas de su mismo sexo por presión mediática, es cierto. Esto es un punto aparte. Cuando usted me habla de estas personas, hay personas de género fluctuante, se llama, ¿sí? O género fluido. Las personas de género fluido o las personas no binarias son aquellas personas que no encasillan en ninguno de los dos espectros normativos, ¿cierto? Dentro de lo binario, que pueden sentir atracción por una u otra persona sin necesidad de encasillarse en ninguna de estas siglas. A las personas de género fluido o fluctuante y a las personas no binarias son exactamente las que caben muy bien dentro de este espectro Q, o sea, queer, ¿sí? Porque son personas que están dentro de la comunidad, pero que a ciencia cierta no tienen como una referencia exacta de qué es lo que le gustan o qué es lo que quieren. ¿Queda un poco más claro? Sí, profesora, muy claro, gracias. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Napoleón. Muy bien, vámonos con la historia, ¿listo? La historia de la comunidad LGBTI. Vamos a hacer un repaso, digamos, o un recorrido mm, por Profe, las diferentes épocas de la historia, ¿cierto? La antigüedad, la Edad Media, el siglo XX y la actualidad. Y vamos a ir comentando un poquito, ¿listo? En la antigüedad, estamos hablando de la cultura grecorromana, es decir, en la Grecia antigua, las relaciones homosexuales eran muy, muy comunes, ¿sí? Y en algunos casos incluso formaban parte de la educación y de la vida social, como en las relaciones pederásticas entre hombres adultos y jóvenes. Mientras que en la antigua Roma, aunque las actitudes eran variadas, las relaciones entre personas del mismo sexo también estaban presentes, aunque a menudo se esperaba que los hombres romanos asumieran un rol activo en estas relaciones. Un paréntesis acá, o parémonos un momento acá. ¿Por qué digo yo que en este archivo, que en la antigua Grecia las relaciones homosexuales eran comunes? Porque basta con leer, ¿sí? Con revisar la literatura griega, los mitos, para entender, por ejemplo, que la homosexualidad era algo que estaba muy marcado. Por ejemplo, y no muy alejado de esto, el mito del rapto de Ganímedes por parte de Zeus, o el mito de Apolo y Jacinto, que nosotros lo vamos a analizar en la literatura y lo vamos a analizar luego cuando lleguemos a las obras de arte. Pero este es un pequeñito ejemplo de que las relaciones homosexuales estaban allí. Miren, hay algunos críticos que hablan y dicen que la palabra lesbiana, ¿cierto?, proviene de Lesbos, que era una isla, ustedes saben de pronto un poco más claro que yo, que se encontraba en la antigua, en Grecia, la isla de Lesbos, donde solamente existían mujeres. Allí solamente habitaban mujeres, musas, ¿cierto? Y, digamos, su reina, su diosa, era Safo de Lesbos. Safo de Lesbos. Y decían que las demás habitantes de la isla lo que hacían era admirar constantemente la belleza de Safo, ¿sí? Admirarla, querer conquistarla, presumirla, consentirla y todo este cuento. Y entonces dicen que de allí proviene la palabra lesbiana, ¿sí? Porque viene de Lesbos. En la antigua Roma la cuestión era un poquito diferente, aunque
también estaba muy presente las relaciones homosexuales, pero cabe resaltar que el concepto que se tenía en la sociedad de los romanos, de los guerreros romanos, o de los, ¿cómo se llamaban ellos? Eh, la película, gladiadores romanos, gracias, eh, tenían esa postura varonil, muy varonil, ¿cierto? Algo similar a lo que pasaba en Grecia, por ejemplo, con Aquiles, ¿saben? Y el mito de Aquiles lo vamos a ver luego también, pero cabe resaltar que Aquiles, pues era esta imagen masculina, varonil, fuerte del guerrero invencible, ¿m? Que después terminan pintando en las meninas, terminan pintándolo vestido de mujer para evadir la guerra de Troya, ¿cierto? Dicen, pues, y en la guerra de Troya se habla de que Agamenón busca a Aquiles y le dice, hombre, tú eres el guerrero más poderoso, acompáñame a la guerra porque necesito rescatar a mi mujer, ¿cierto? Inicialmente Aquiles dice que no, dice que no. Y finalmente es una cuestión de ego lo que termina llevándolo a la guerra, aunque él no quería ir. ¿Ya? ¿Y por qué digo es una cuestión de ego? Pues para hacerle hincapié a esto que les estoy diciendo, de que los gladiadores y los guerreros en la cultura grecorromana antigua, pues eran esa postura muy masculina, ¿cierto? Y finalmente ustedes saben lo que sucede, ¿no? Que termina Aquiles muriendo de un saetazo, de una saeta atravesada en el talón, ¿sí? ¿Y por qué en el talón? Pues porque dice el mito que Aquiles, cuando nació, su madre lo cogía del tobillo, del talón, y lo sumergía en unas aguas, y que cada espacio de su cuerpo que había tocado esta agua era un espacio blindado, un espacio indestructible de Aquiles. Pero como su mamá lo tenía sujetado del pie, pues la única parte que no le sumergió en estas aguas era el talón. Y entonces termina Aquiles muriendo con un saetazo, con una flecha en el tobillo, en el pie, en el talón. De ahí, por ejemplo, y como dato un poco curioso, que nosotros decimos, ay, es que es mi talón de Aquiles, ¿ya? Haciendo alusión a la debilidad, es mi debilidad. Es que mi familia es mi talón de Aquiles, es que mi pareja es mi talón de Aquiles, es mi parte débil. ¿Listo? Cuando hablamos de antigüedad, esta parte grecorromana es la costumbre o la teoría occidental, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros, gracias a la colonización, pues somos personas o tendemos a la cultura occidental. Sin embargo, como pueblos indígenas, porque es que no hay que negarnos y tapar el sol con un dedo, somos indígenas y si no hubiese llegado la colonización a nuestra tierra, a lo mejor seguiríamos adorando el sol y seguiríamos adorando a la Pachamama y el Inti Raymi sería nuestra religión y no el parche de la universidad cada semestre, ¿cierto? Entonces hay que rescatar o de resaltar que en muchas culturas indígenas existían identidades de género u orientaciones sexuales que no se ajustaban a las normas binarias occidentales, ¿sí? Por ejemplo, algunas tribus nativas de América, existían las personas dos espíritus, se llamaban así las personas dos espíritus, que eran respetadas como individuos que combinaban aspectos de ambos géneros. Eran personas con una capacidad artística muy sensible, con una sensibilidad muy marcada, muy propia del espectro femenino, pero con una fuerza y una garra eh, casi que sobrenatural que estaba dirigida a la productividad y que de pronto en este espectro binario, en estas culturas indígenas, se le asignaba a los hombres o a la masculinidad, ¿cierto? Entonces, miren, las personas dos espíritus eran aquellas que mezclaban esos dos mundos en una sola persona, en un solo ser. ¿Preguntas? Bueno, Edad Media y Renacimiento. Denme un segundito. Manuela, ¿estás levantando la mano?
Manuela. Vale. Llegamos a la Edad Media y el Renacimiento, ¿vale? Veamos. Con la llegada de la Edad Media, se acerca se evidencia mucho la presencia del cristianismo, ¿cierto? Y con el cristianismo, aquello que en la filosofía y en la historia se ha denominado la persecución o el oscurantismo, ¿cierto? Mm, la expansión del cristianismo, las actitudes hacia perdón, con la expansión del cristianismo, las actitudes hacia la homosexualidad fueron mucho más duras y mucho más marcadas, ¿sí? Aparece el término sodomía, que fue condenado por la iglesia y perseguía a todo aquel que tuviera conductas en contra de lo planteado por la religión. Es decir, criminalizó y persiguió a las personas homosexuales, sobre todo en Europa. ¿Por qué? Porque el cristianismo, desde el legado pues muy marcado religioso, lo que decía es, pues pucha, hombre, mujer, esto es lo que Dios ha mandado, Dios hizo a hombre y mujer, y todo aquello que se salga de este espectro, castigo. Castigo, y no solamente porque esté en contra de Dios, sino porque es un crimen. ¿Sí? En el Renacimiento, a pesar de toda esta represión que se ejerció gracias a la religión, había lugares donde las relaciones entre personas del mismo sexo existían, ¿sí? Aunque seguía existiendo el riesgo de persecución, algunas cortes renacentistas, sobre todo en Italia, mmm, eran toleradas. Las relaciones homosexuales eran toleradas. Si bien es cierto, no se consideraba que estaban bien, pues tampoco era como que lo criminalizaban y tampoco era que decían, bueno, hay que perseguirlos, callarlos, silenciarlos, vulnerarlos, atropellarlos. ¿Sí? Al menos se sabía que existían y se toleraba. Gracias, Juliana, por avisar. Muy bien. Entonces nos acercamos al siglo XIX y siglo XX. ¿Listo? Posrenacimiento surge en el siglo XIX los movimientos de derechos homosexuales entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Comenzaron a surgir los primeros movimientos organizados en defensa de los derechos homosexuales, sí, particularmente pues en Europa, y uno de los primeros fue el Comité Científico Humanitario en Alemania, fundado por Magnus Hirschfeld en 1897. Y apenas aquí, es donde empezamos a hablar un poquito de reivindicación, ¿sí? De reivindicación. En el Renacimiento les hablé de que, sobre todo en Italia, había lugares donde se aceptaba o se toleraba la diversidad, ¿cierto? Van a ver que más adelante que Italia tiene un papel fundamental en la búsqueda y en la lucha por los derechos de las personas homosexuales, ¿sí? Y cuando lleguemos al cine, vamos a hablar de Pierpaolo Pasolini, ¿sí? Que es un cineasta, libretista y director de cine, que, que trae con él unas obras maravillosas, por ejemplo, la famosísima obra Los hombres de Pasolini, y que trae con ellos también la película que a mí parecer es maravillosa, aunque bastante fuerte para las personas que de pronto son un poquito más sensibles y no toleran tanto este tipo de cine gore, pero
pero a mi parecer, y a mi gusto personal desde la filosofía, una exquisitez de película que se llama 120 días en Sodoma o Salo, ¿m? Que es como una apología al fascismo italiano, donde esta clase alta vulneraba de manera sistemática a la sociedad, ¿sí? Al diferente, al pobre, a las minorías, ¿cierto? Y termina contando Pierpaolo Pasolini en su película de una manera muy maravillosa, ojalá la podamos ver en esta cátedra, cómo se llevan a los chicos y esta película, que es una obra de arte, asemeja los círculos o los cinturones o las, ¿cómo se llama eso? Sí, los círculos del infierno, muy similares a la obra literaria del Decameron. ¿Mm? Y entonces, y a la Divina Comedia. Y entonces habla de que está el círculo de fuego, el círculo de la mierda, el círculo de sexual, y entonces eh, el fascismo italiano promueve una cantidad de aberraciones y despropósitos eh, que luego terminan convirtiéndose en una crítica a la sociedad, y es lo que hace que Pierpaolo Pasolini muera, ¿no? Algunas personas dicen que Pierpaolo Pasolini tuvo un accidente y lo atropelló un carro, pero muchos críticos han determinado que fue asesinato. ¿Qué quiere? ¿Listo? Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, les decía yo que apenas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mmm, con Magnus el alemán, en 1897, aparece por primera vez el Comité Científico Humanitario en Alemania, que es un movimiento homosexual que va a empezar a reivindicar. Posguerra, es decir, después de la Guerra Mundial y el inicio del activismo, se marca después de la Segunda Guerra Mundial, que se produjo el renacimiento del activismo LGBT, ¿sí? Especialmente en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? En 1969 los disturbios de Stonewall en Nueva York marcaron un punto de inflexión donde se dio lugar al movimiento moderno, a lo que hoy conocemos con los como el movimiento de los derechos LGBTI. De hecho, el Pride, que celebramos el 28 de junio, se hace en homenaje a la revuelta y a la rebelión de Stonewall, ¿sí? En homenaje a todas las personas que entregaron su vida y que murieron eh, en esta revuelta tratando de reivindicar sus derechos. Les voy a dar una pequeña introducción a lo que es Stonewall, pero luego lo veremos porque esto es más adelante, lo vamos a ver como de manera más puntual. Stonewall era un bar que se encontraba en Nueva York donde iban las personas diversas. Con el tiempo la policía en Estados Unidos empezó a hacer redadas porque la homosexualidad era un delito, ¿cierto? Recordemos que esto surge en Europa y por eso digo que en 1969 Europa y Estados Unidos son los que hacen como ese hincapié en lo que hoy conocemos como el movimiento LGBTI, porque en Europa surge la ley de vagos, ¿sí? Que tipifica, si bien es cierto, la homosexualidad ya no como una enfermedad mental, sino como un delito. Entonces, en Estados Unidos, a honor de estos delitos, entre comillas y mal llamados así, la homosexualidad, pues empezaron a hacer redadas en las calles y en los bares, y entre esos, pues Stonewall. Entonces, en 1969 se arma la revuelta de Stonewall y mueren un poco de personas, y de allí la celebración del Pride. Dato curioso, en 1969, Simone de Beauvoir, la filósofa francesa, entre otras cosas dicha pues muy cercana a Jean-Paul Sartre, escribe su libro El segundo sexo y hace alusión a ese feminismo surgiente, que ya era la segunda oleada del feminismo, porque la primera oleada del feminismo fue la oleada sufragante, ¿no? Cuando el feminismo lo que buscaba era que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas y se les permitiera votar, ¿cierto? O elegir a sus gobernantes, que se les reconozca el derecho a votar y a elegir.
Mientras que en esta segunda oleada la cuestión era un poco más reivindicativa. La cuestión era lograr que las mujeres, perdónenme un momento, que a las mujeres se les respete el derecho al trabajo justo, al trabajo digno, a las condiciones dignas de empleo. Es así que casi que de manera involuntaria las luchas de la comunidad LGBTI se asocian a las luchas del feminismo, a las luchas de las personas feministas, perdón. Y es ahí cuando, de manera muy controversial, la verdad, muchos críticos dicen que la lucha de los derechos LGBTI ha sido la lucha de las minorías, ¿ya? Mal llamadas minorías, la fuerza que tienen las minorías, Dios mío. Entonces, se asocia mucho la revolución de Stonewall con la segunda oleada del feminismo. Esto en la posguerra. Ya les decía yo que luego viene maravillosamente la despenalización y los derechos civiles, porque a partir de la segunda mitad del siglo XX, muchos países comenzaron a despenalizar la homosexualidad y a promulgar leyes de derechos civiles para proteger a las personas LGBTI. En 1973, la homosexualidad fue eliminada del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la DSM, la Asociación Americana de Psiquiatría. Y este ha sido, quizás para mí, en mi concepto personal, uno de los avances más significativos que hemos tenido en la comunidad LGBTI. ¿Sí? Que ya no seamos tratados como enfermos mentales, que ya no seamos tratados como un problema en una sociedad con problemas reales y mucho más marcados. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún aporte? Luego viene finales del siglo XX y siglo XXI, donde he marcado dos etapas. La etapa del reconocimiento y de la visibilidad, pero la etapa de los desafíos. ¿Sí? En la década de 1990 hubo un aumento significativo en la visibilidad y el reconocimiento legal de las personas LGBTI. En muchos países, esto incluía la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parejas homosexuales y las leyes contra la discriminación. Y en ese sentido, en América Latina, el país madre de estas leyes es Argentina, que fue uno de los países, al igual que Uruguay y Chile, uno de los países primeros en adoptar las leyes de legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Además de legalizar la adopción por parte de parejas homosexuales y las leyes contra la discriminación. De hecho, Argentina es uno de los países que más está trabajando o más ha trabajado por garantizar una ley de salud pública trans o diversa, ¿sí? Donde las personas cuando van a servicios médicos no sean estigmatizados por digamos, su orientación, por su género, por su sexo, pero además que sean tratados de manera digna, como quieren ser tratados. Que a pesar de que en tu DNI o en tu documento de identificación nacional diga que eres hombre, que naciste mujer, pueda ser llamado por el nombre que desea ser llamado. Y algo muy similar a los que fuimos jurados de votación este año, algo muy similar ha ido creciendo aquí en Colombia, ¿no? En la capacitación que le dan a uno cuando uno va a ser jurado de votación, le dicen que cuando viene una persona, por ejemplo, evidentemente trans, y te presenta una cédula con un nombre que no hace, digamos, con un nombre y con un sexo asignado al nacer que no coincide con lo que tú ves, no le debes llamar por su nombre. Debes decirle algo que sea neutro, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, surge el debate muy marcado
del lenguaje inclusivo, ¿sí? Que ha sido mofa y que ha sido burla y que muchas personas lo han tomado como un mecanismo de ataque, ¿sí? Reírse, burlarse de las famosas terminaciones en las palabras, ¿sí? Para no usar abogado, para no usar abogada, sino abogade, para no usar... y miren que surge un término y que en Argentina es súper marcado y que es súper normal o digamos muy común, que ya no hablamos de madres, ya no hablamos de padres de familia, de madres de familia, hablamos de sadres. Sadres es para referirse a aquellos parejas del mismo sexo que han adoptado o que han criado a un hijo juntos o juntas. Entonces no son madres, no son padres, son sadres. Eh, en países como Chile, como Argentina, esto del lenguaje inclusivo está mucho más marcado, ¿sí? Y es mucho más común hablar de un psicólogo, hablar de un abogado, hablar de todes, hablar de esta manera. Y eso se configura como uno de los desafíos contemporáneos más importantes, ¿sí? Porque a pesar de los avances y a pesar de que la comunidad LGBTI enfrenta desafíos cada día en muchas partes del mundo, ¿sí? Incluyendo desafíos contra la violencia, contra la discriminación, contra la criminalización, en algunos países las relaciones homosexuales todavía son ilegales y son castigadas severamente. Y como un dato curioso, aproximadamente en los 69 países que aún es penalizada con pena de muerte la homosexualidad, de esos 69 países, un gran porcentaje son países que profesan, eh, ¿cómo se llama esta religión de Medio Oriente? Eh, El Islam. ¿Qué? El Islam. Son estados islámicos. Uh-huh. De esos 69 países donde todavía se castiga la homosexualidad con pena de muerte, la mayoría son islámicos, ¿sí? O sea, son radicales ortodoxos, bastante marcados, ¿sí? Cabe resaltar eh, que la pena de muerte fue muy común en el mundo entero, por mucho tiempo. Pero además de la pena de muerte también estaban las terapias de conversión, que eran un maltrato a la humanidad y que era un atentado contra la humanidad aberrante, muy aberrante, ¿sí? Porque te sometían a electrochoques para convertirte, para reversar la homosexualidad. ¿Algún aporte? ¿Alguna intervención? ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, vamos bien. Qué bueno. ¿Está siendo muy aburrida la clase o estamos bien? Bueno, no están aburridos, bueno, eso es una buena seña. Porque imagínese usted que se aburra desde la primera clase. Muy bien. Continuemos. Vamos a ver, y esta es la parte más bonita de esta introducción, la diferencia entre sexualidad y género. ¿Listo? Cuando hablamos de sexualidad, hacemos referencia a cómo una persona experimenta y expresa su atracción romántica, emocional y sexual hacia otras personas, ¿sí? Aquí entran varios aspectos. La orientación sexual, ¿sí? Que es la dirección de la atracción romántico-sexual de una persona. Por ejemplo, la persona heterosexual, que siente atracción hacia personas del sexo opuesto. La homosexualidad, que son personas que sienten atracción hacia personas de su mismo sexo, por ejemplo, una lesbiana, un hombre gay, ¿cierto? La bisexualidad, atracción hacia más de un género, esto ya lo habíamos explicado, ¿cierto? Asexualidad, ausencia de atracción sexual.
Luego está, esta es la orientación sexual. Luego está el comportamiento sexual. Ojo con esto. Se refiere a cómo una persona actúa en relación con su sexualidad, incluyendo prácticas sexuales, relaciones íntimas, preferencias sexuales o preferencias de prácticas en la intimidad. ¿Vale? El comportamiento sexual es como tú decides vivir tu sexualidad. Aquí, por ejemplo, entra la monogamia, la poligamia, ¿sí? El beso de tres y todo eso que hacen los muchachos hoy en día. ¿Listo? A veces me siento como una señora hablando. Y finalmente, dentro de la sexualidad está la identidad sexual. Es como una persona se define o etiqueta en relación a su orientación sexual. Por ejemplo, una persona que se siente atraída por personas del mismo sexo puede identificarse como gay o como lesbiana. La identidad es como tú prefieras ser llamada, dentro del espectro sexual, afectivo, romántico, emocional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? Creo que no, ¿cierto? ¿Quién prendió el micrófono? Ahora sí, y en este sí debemos pensarlo muy bien, con cabeza fría, porque de la identidad de género luego hablaremos de la expresión de género. Y entonces, si no prestamos atención, nos perdimos. La identidad de género se refiere a cómo una persona percibe y experimenta su propio género. Es decir, si se siente como un hombre, se siente como una mujer, o se siente como una combinación de ambos. O se siente como ninguno, o se siente con alguna otra identidad de género. ¿Sí? Este concepto entonces incluye identidad de género, que es la sensación interna y personal del propio género. No siempre coincide con el sexo asignado al nacer, masculino o femenino. Lo que les decía al principio. Puede que yo nací mujer porque tengo genitales femeninos, pero por ahí no me siento muy mujer. Me siento un poco más hombre y deseo ser llamada de esa manera. ¿Mm? Aquí está, ojo con esto, pilas. Dentro de la identidad de género tenemos tres tipos: cisgénero, transgénero y no binario. Vamos por partes. Cisgénero. La persona cisgénero es cuya identidad de género coincide con su sexo asignado al nacer. Es decir, nací mujer, me siento conforme con mi género, quiero ser llamada por mi nombre femenino, quiero ser asumida como una persona femenina. Ojo, dentro del cisgénero existe también orientación sexual. Y aquí es donde, pucha, nos vamos a pegar una confundida si no le prestamos atención. Una persona cisgénero puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. ¿Sí? Yo puedo ser una mujer cisgénero lesbiana, como puedo ser una mujer cisgénero heterosexual. Nací mujer, me percibo como mujer, me gusta mi cuerpo, me siento bien con quien soy, me gustan los hombres, no pasa nada, soy heterosexual. Puedo ser una mujer cisgénero, que me siento bien con mi cuerpo, que me autopercibo como una mujer, pero que me gustan las mujeres. Puedo ser una persona cisgénero, una mujer cisgénero, que nací mujer, que me autopercibo como mujer, que quiero ser llamada como mujer, pero que soy bisexual, porque me gustan los hombres y las mujeres. Y ahí sí, como dijo la reina de belleza, del mismo sentido y en el sentido contrario, los hombres. Puedo ser un hombre cisgénero, que nací hombre, que me acepto como hombre, y que soy hetero, porque me gustan las mujeres. Un hombre cisgénero, que nací hombre, que me autopercibo como hombre, y que soy gay o homosexual, porque me gustan los hombres. Y así sucesivamente. Luego están las personas transgénero, que ya lo habíamos hablado un poquito. Son personas que no se identifican exclusivamente con ser hombres o mujeres, ¿cierto? Perdón, con el sexo asignado al nacer. Y luego, y finalmente, están las personas no binarias, que eran las que preguntaba al compañero Napoleón.
¿sí? Que se identifican, que no se identifican como hombre o como mujer, que pueden fluctuar, que pueden identificarse con una combinación de géneros o sin géneros, y que puede ser un género que varía con el tiempo. O sea, durante algún tiempo de tu vida te identificaste como una mujer, o en algún momento de tu vida te has identificado como un hombre, y bueno, puedes asumir posturas femeninas y masculinas, y todo está en correcto orden. De allí la expresión de género, que es la segunda parte de cuando hablamos de género. La primera es la identidad de género y la segunda es la expresión de género. La expresión de género es la manera en la que una persona manifiesta su género hacia el mundo a través de su apariencia, a través de su forma de comportarse, a través de cómo se viste, a través de sus gestos, de la voz, de la presencia incluso en entornos digitales, que es fundamental y que debemos entenderla, pero muy bien, porque es que en el mundo actual la presencia en sociedades digitales o en entornos digitales es tan marcada que existe incluso el concepto para algunos pensadores de ciudadanos digitales. Ya somos ciudadanos digitales, hombre. Si a veces no hacemos uso de nuestra ciudadanía tradicional, ¿m? Y no somos muy participativos, ahora imagínate que somos ciudadanos digitales. ¿Ah? Y estos entornos digitales son fundamentales a la hora de hablar de identidad, de expresión de género, porque no necesariamente la expresión de género refleja la identidad de género ni la orientación sexual. Cada persona puede elegir cómo mostrarse según lo que le resulte apropiado, ¿sí? Entonces, hay diversas formas. Tú puedes ser una persona, aquí está el otro término que me olvidé y que no pude recordar cuando les hablé de la intersexualidad o de los hermafroditos, lo andrógino, que me había olvidado y que no pude decirles. Tú puedes, no sé, ser una persona masculina, femenina, andrógina, neutra o una combinación de todo y cambiante, ¿sí? Por ahí, como yo, hoy usas el pelo corto y te vistes un poco más tomboy, y mañana te dejas crecer el cabello y usas minifalda y ya está. Es tu forma de expresar tu género. Luego está la autonomía relativa. Ojo con esto porque esto es un término asociado a la psicología. Una persona cis puede tener una expresión considerada masculina o femenina, sin que esto modifique su identidad. Es lo que ocurre con las personas trans y no binarias, que pueden explorar expresiones variadas. Una mujer cis nació mujer, se siente mujer, es heterosexual, le gustan los hombres y usa el pelo corto, ya está. Y no le gusta usar minifalda, usa pantalón. Ay, profe, ¿cómo así? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Pues bien, hemos llegado al meollo del asunto. La cuestión de género es una construcción social. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de ejemplos, cuando hablamos de expresión de género masculina o femenina, alude a cómo se ve tu pelo, a cómo se ve tu ropa, a cómo vistes. Y la ropa no tiene género, ¿sí? Y el corte de pelo tampoco tiene que ser un determinante. Es una construcción social, ¿por qué? Porque es un discurso hegemónico de poder que se ha ejercido sobre el humano. Y de allí las frases icónicas de muchas familias, sobre todo en nuestro contexto nariñense y colombiano, de no llore mi hijo que los hombres no lloran. ¿Cuántos de ustedes, hombres, han crecido escuchando esa frase, por ejemplo? Y que se ha puesto tan de moda, ¿no? Ahora hay un podcast de un actor que se llama Juan Pablo Raba, que se llama Los hombres sí lloran, ya, y que se ha hecho muy viral en estas últimas horas porque le hace una entrevista a este cantante de música popular, Pipe Bueno, que cuenta sobre sus adicciones y sobre sus conflictos personales, y el tipo llora y pide perdón por llorar en público,
Y este actor le dice, no llora, llora tranquilo que aquí sí se puede. Y que encasilla lo que tristemente la sociedad ha hecho con el ser humano. ¿Mm? ¿O cuántas de nosotras, las mujercitas, crecimos o escuchamos alguna vez en la vida, mija, siéntese bien, cierra las piernas, que las mujeres se sientan con las piernas cerradas? Yo estudié en un colegio de monjitas cuando era niña y había una monjita que pasaba por los cursos diciéndonos que teníamos que cerrar las piernas, ¿sí? O cuántas veces hemos escuchado, ay, mi hijo, ¿y usted por qué no se viste un poquito más femenina? ¿Por qué no se pone esta blusita más pegada? ¿Por qué no se pone esta blusita rosadita, que es un color de niña? ¿Y cuántos de nosotros nos han contado la historia de cuando nacimos y de que nos compraron todo azul porque éramos hombres o todo rosa porque éramos niñas? ¿Ya? Y después están las que, como yo, se ponían la ropa que les heredaban los primos. Entonces me ponían pantalonetas y overoles y... Porque es que esto no hace parte de la diversidad. Los colores no tienen género, los cortes de pelo tampoco, y mucho menos y peor aún, y esto sí que me parece a mí fatal y que soy mucho más radical con esto. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía existan carreras para hombres, carreras para mujeres, que haya sectores productivos en los que todavía gana más un hombre que una mujer porque es hombre? Que si llega un ingeniero civil y una ingeniera civil, prefieren contratar al ingeniero civil, porque la ingeniería es una carrera de hombres. Y que si tú eres un hombre que va a estudiar enfermería superior, ¿cómo es posible si la enfermería es una carrera de mujeres? Es una construcción social. Una construcción social que de veras, ha hecho que el hombre involucione, que vayamos 2 pasos hacia atrás. No es de gratis que cuando hablamos de las luchas de la comunidad LGBTI y de las luchas del feminismo, pucha, la historia no se puede negar. Y tenemos que hablar de abuso, tenemos que hablar de, de, de situaciones, pucha, que lo ponen a uno a pensar en qué tan humano es el humano. Porque hay crímenes atroces basados en género. Atroces. Hay un podcast, los que gustan de escuchar podcast, como yo, que se llama Vamos pa' eso. Y es derecho explicado a la gente del común, que no entendemos mucho de derecho. Y que habla o una de las últimas que subieron, habla de una chica que fue víctima por el simple hecho de ser mujer, de abuso y de acoso. Regálenme un segundillo. Don Franco está levantando la mano. Sí, profesora, ya terminó su parte. ¿Puedo intervenir en este momento? Sí, me falta un pedacito, Bueno, pero no, interviene no, mientras yo termine tomo. el pedacito y luego intervengo. A ver, ok. Eh, ay, Profe, qué pena, tiene para explicar. sí, sí, no se preocupen, ya. Ok, la contextualidad. La contextualidad es importante. La contextualidad es importante porque la expresión puede variar según los espacios sociales, según la escuela, el trabajo, la familia, la comunidad, respondiendo en muchos casos a factores como la seguridad personal y las normas de convivencia. Y aquí, fatal, ¿sí? Y aquí, fatal. ¿Por qué? Porque no debería suponerse que una persona deba comportarse o atender a su identidad de género
según el contexto y el lugar en el que se encuentre. Y aquí entra a jugar un papel muy importante el concepto de lectura social, ¿sí? Porque la lectura social se interpreta como esos códigos culturales, ¿sí? Como por ejemplo el uso de falda, que era lo que les estaba hablando, que es, significa feminidad, un contexto, y puede ser una prenda neutro masculina en otro tipo o tiempo o cultura. Yo recuerdo muy bien que cuando yo era niña, en una serie de televisión, que no recuerdo cuál, se hablaba de que las personas escocesas o los hombres de Escocia que tocan la gaita usaban falda, ¿sí? Y a mí me parecía extraordinario. Yo decía, ¿cómo es posible que un hombre use falda? Pero era eso que con un taladro le iban metiendo a uno en la cabeza, ¿sí? ¿Hay implicaciones? Claro. ¿Existen riesgos? Claro. Puede generar discriminación, puede generar acoso, ¿sí? Sanciones sociales, laborales incluso. Pues pucha, qué horror. ¿Y puede haber potencializaciones? Claro. Puede permitirnos vivir de una manera más auténtica. Puede permitirnos que nos sintamos reconocidos. Puede expresar la creatividad. Puede conectar con otras comunidades afines. Es que basta con que uno se muestre como diferente para que la diferencia fluya. Eso es algo como lo que llamaba Foucault, Michel Foucault, la nave de los locos, ¿sí? Donde un diferente puede atraer a los demás. Y les cuento, así como a manera de secreto, que esto ha sido algo que ha marcado mucho el lugar donde yo trabajo. Cuando yo llegué a este colegio a trabajar, eh, yo llegué con la frente muy en alto. Esto soy yo. Y ya está. Y a las pobres monjitas no les ha quedado de otra que asumir que tienen una profesora diversa. Y que a pesar de su diversidad, o pese a su diversidad, pues es una muy buena profesora. Y como yo les he dicho siempre, júzguenme a mí por mi profesionalismo, no por con quién me voy a dormir cada noche. ¿Cierto? Entonces, hay potencialidades. Hay chicos que se sienten muy seguros cuando hay una persona diversa a cargo. Pero todo esto depende del manejo que se le dé. Napoleón, te escucho. Profesora, usted nos ha explicado una exquisita clasificación de acuerdo al sexo, al género, etcétera. Le quería preguntar si hay una clasificación de acuerdo a la ideología, o tal vez me salga del tema, no lo sé. Hay mujeres que validan el machismo. Hay mujeres, inclusive personas LGTB y Q+, que están en una posición retrógrada. ¿Cómo se llamarían esas personas, esas mujeres que atacan a ellas mismas, validan las atrocidades que hemos hecho los hombres? O sea, hay una deuda histórica de los hombres hacia las mujeres. Una clasificación por ideología, ¿cómo sería? ¿O no la existe? A ver, Napoleón, sería, ¿cómo se llama? Irresponsable de mi parte clasificar la ideología porque desconozco, pero sí sé que Ya, existe ya un voy para término que allá. se llama el término sororidad. No sé si lo has escuchado. Sororidad. Ya voy para Esa allá. sororidad es el principio de empatía de la mujer por la mujer. ¿Sí? Soy sorora cuando valido, por ejemplo, las emociones de mis iguales, de las mujeres iguales a mí. Soy sorora cuando una mujer víctima de abuso habla de su abuso y yo valido eso que le sucedió. Yo creo que como todo grupo social existen las diferencias, ¿cierto? Creo que como en todo grupo social eh, existen quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, existen quienes
eh, validan, quienes invalidan las cuestiones. El machismo está presente en todas, como usted lo dice, es una deuda histórica, ¿cierto? Sin embargo, aparece el término, como ya lo he explicado, sororidad. Eh, no sé si está dentro de la clasificación, pero a mí la reflexión que me aborda a partir de su aporte, Napoleón, es qué importante que es la salud mental. En todos los contextos, incluido el contexto LGBTI. ¿Por qué? Porque es muy cierto lo que usted dice, Napoleón. Y hay un estudio, y hay muchos estudios, por ejemplo, el Centro Psicosocial Argentino, de quien ojalá más adelante podamos trabajar algún material. El Centro Psicosocial Argentino dice y reconoce que dentro de la comunidad LGBTI, hay discriminación entre los mismos, entre las mismas personas LGBTI. Y el estudio habla de que dentro de la misma comunidad LGBTI existen términos discriminatorios hacia personas de la comunidad. Y entonces es muy común, por ejemplo, cuando hay personas homosexuales, hombres homosexuales que digan, ay, es que es una flor. A mí no me gustan así, a mí me gustan más masculinos porque es que a mí no me gustan las plumas. Y lo digo porque he trabajado con jóvenes, ¿sí? Desde muchos aspectos. Entonces, ay, no, es que a mí no me gustan los hombres muy plumas. Y es discriminatorio, ¿sí? Y las mujeres igual. Ay, es que yo soy lesbiana, pero no soy machorra. Ay, es que yo soy lesbiana, pero no soy un marimacho. Es discriminatorio. Y entonces ahí es falta de empatía. Algo así como la falta de sororidad dentro de la comunidad femenina o de las mujeres. Pero aquí es importante hablar de la salud mental. Es importantísimo hablar de la salud mental. Empezando porque cientos de adolescentes en el mundo se han suicidado por temor a no ser aceptados. Porque han crecido en familias tradicionales, dogmáticas, que te han hecho creer que nunca te van a aceptar. Y como algún día se lo dije a mis estudiantes, que te vamos a aceptar porque somos muchos, porque somos muchísimos. Cuando lleguemos a este punto habrá que hablar. Yo no tengo reparo en hablar de quién soy, de cómo me identifico. ¿Sí? Tampoco tengo reparo de hablarle a mis estudiantes de que soy una persona que tuvo 2 intentos de suicidio. A cargo de esto, del temor a la sociedad, del temor a no ser aceptada, del temor a que cuando salga de la universidad no consiga trabajo por ser diversa, porque eso es lo que te dice la sociedad. Y es aquí donde entramos a hablar de los roles de género, ¿sí? Que son expectativas sociales, son expectativas culturales sobre cómo debemos comportarnos, ¿sí? Lo que yo les decía, lo que es apropiado, ¿sí? En cuanto a nuestras actividades, nuestras profesiones, nuestros modos de relacionarse. El fútbol es de hombres, las niñas no juegan fútbol, las niñas juegan con muñecas. Los niños no juegan con muñecas, los niños juegan con balones. Muchas gracias, profe, por el término. ¿Sí? Muy amable. Tranquilo, tranquilo, Napoleón. Es histórico esto, ¿sí? Eh, porque los roles de género han cambiado a lo largo del tiempo. El color rosa, el color azul, ¿sí? Eh, no sé, de parte cultural, por ejemplo, los muxes en Oaxaca, ¿sí? O los sigras en la India, los roles de género reconocen más de 2 categorías en estas comunidades. Los 2 espíritus, ¿cierto? Lo normativo no solo describe lo común, sino que lo que se percibe, lo que debería actuar las personas, ¿sí? Y luego están las limitaciones de oportunidades por las carreras, por los oficios, ¿sí?
el impacto en la salud mental, que les digo yo que es lo más importante y que ojalá nos alcance el tiempo para hablar y para contarles un poquito de mi historia. Qué bueno sería. Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Nunca les he contado a nadie de mis estudiantes de la universidad cómo es que yo me describo, cómo es que yo me descubro, cómo es que yo me autopercibo y todo lo que viene después. ¿Sí? Los roles rígidos que alimentan la discriminación, las violencias, y los roles flexibles que favorecen la corresponsabilidad y la equidad. Los términos pasivo-agresivos como, es que yo tolero. Toleras un dolor de cabeza. Toleras una piquiña, una rasquiña. ¿Por qué has de tolerar algo que es normal? Porque el amor es normal, al final de cuentas. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún aporte? Ahí se me escucha. Sí, un Sí, aporte. sí. Más nada de lo que decía mi compañero Napoleón. Yo estaba investigando un poquito porque sí me llamó la atención eso de si había de pronto alguna clasificación por ideología, pero la verdad, pues por lo que estaba investigando, no dice que hay una clasificación por ideología, ya sea pues por el machismo, por así decirlo, sino que la clasificación por ideología se centra más como en los temas sociales, como si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres ¿listo? Y también había mirado como que hay como dos tipos, ¿no? Que son unos extremos, que son la misandría y el machismo, ¿no? Entonces yo creo que eso de pronto ahí ya Napoleón como que de pronto lo puede comprender mejor, como que hay esos dos extremos, que pues el machismo es como la discriminación o la intolerancia a las mujeres, mientras que la misandría es pues lo mismo, pero a los hombres. O sea, siento que esos son como los dos puntos que hay, ¿no? Entonces creo que la clasificación puede ser machismo y misandría. No sé de pronto si hay algo más, igual ya lo respondió. Eso era, gracias. Muchas gracias, Manuela, qué buen aporte. Nos queda un poquito más claro, ¿cierto, Napoleón? Muy bien, muy bien, muy bien, qué bueno. Bueno, Aquí estoy, profe. a ¿Me, ver, me nombraba? sí, le digo que qué bueno el aporte que hizo la Ah, compañera, que gracias. por ahí nos respondió un poquito, que si hablamos de ideología, pues estamos hablando un poquito más hacia lo político, izquierda-derecha, pero que si hablamos de feminismo, machismo, bueno, todo este cuento está el machismo y está la misandría, que es como el machismo al revés, no sé, ¿vale? Bueno, hemos llegado a la segunda parte de nuestra clase. Eh, yo traje una historia de la vida real que nos puede ubicar un poquito más en esto del espectro de género, ¿sí? De toda esta vaina de la identidad de género. Se llama No Soy. Yo no soy. Y quiero que por favor la escuchemos con mucha atención y sobre todo con mucho, mucho respeto, ¿vale? Espérenme que mi computador es medio lentico. Acá lo tengo atrasado. ¿Se ve pantalla completa? ¿Y se escucha bien audio? Sí, pero sí se mira. Ok. El que quiera participar solamente enciende el micrófono y comenta o esperamos mejorar. Este es mi lugar, en donde crecí, en donde jugué, en donde me caí, en donde lloré. Pero ahí estaban mis hermanos o mis padres para levantarme. Llegué un 30 de julio de 1998. Mi mamá y mi papá me pusieron ahí y lloré en Basualdo. Soy la más chica de 3 hermanos, Vanessa es la mayor, y sé que él es el del medio. Tuve una
una infancia feliz, según recuerdo, aunque mis hermanos me decían que era adoptada. Mi viejo es mecánico. No. Mi viejo es el mejor papá del mundo. No es solo mecánico, hace de todo. Mi vieja es una guerrera. Siempre está ahí para acompañarme. Los amo y por eso los llevo tatuados. La cuestión es que tuvieron un grave error, pero yo los entiendo. Ellos no lo sabían. Su error fue nunca preguntarme quién quería ser, porque yo no soy Aileen. Yo me llamo Alan. Cuando era chico, le robaba la ropa a mi hermano y la usaba. Él se enojaba porque no le preguntaba, pero siempre dejaba ponérmela. La búsqueda de mi identidad estuvo siempre, pero a los 17, 18, fue cuando me acerqué a un espacio de diversidad en Quilmes, que se llamaba La Fortaleza. Y ahí fue donde conocí a Dana. Ella me ayudó a darme fuerzas para decirle a mi familia cómo me sentía, que no me identificaba con el cuerpo que nací. Así que los invité a mis hermanos a que la conozcan. Y ahora quiero que la conozcan ustedes. Mi nombre es Dana Belén Trinidad, tengo 49 años, vivo en la ciudad de Florencio Varela. Trabajo en el municipio de Quilmes, en un área muy sensible, donde se generan las políticas de género, familia y diversidad. Estaba rico. Haciendo el asado. Mirá si se me hubiera quemado. Che, estás re distinto vos desde que nos conocemos. Y vos no estabas muy,
expuesto, digamos, sacando quién eras realmente. Ahora te veo como más, más identificado, como más seguro. Porque ahora me siento yo, digamos. Es como que soy yo en todo momento. Antes no hablaba, no charlaba, no... ¿Y te acordás que te di la dirección en la Fortaleza para que vayas al hospital de Gutiérrez por el tema hormonización? Yo ahora lo que estoy haciendo de tratamiento son inyecciones intramusculares. Hay dos. Hay una que se llama Testosvirol, que es cada 3 semanas. Siempre te la tenés que inyectar en la cola. Es cada 3 semanas. Después hay otra que se llama Nevido, que es mucho más fuerte, y son cada 3 meses. Nosotras, por ejemplo, para desarrollar un poquito las tetillas, las mamas, las glándulas mamarias, teníamos que tomar pastillas. ¿Cómo se llamaban? En aquel tiempo había una que se llamaba Solumna. Solumna. Sí, venía una sola que se tomaba era un anticonceptivo. Y a veces nos zarpábamos, tomábamos tiras de anticonceptivos que terminan. Crezcan rápido. Sí, pero era mentira, nos volvía histérica, pérdida de la memoria, cáncer en el estómago, en los Un intestinos. montón de cosas. A vos te costó un poco más, ¿no? ¿Cómo fue lo tuyo? Un poco más. Demasiado. Yo, por ejemplo, tuve como una especie de transición natural. Ya de chiquito decían, qué linda nena, o es una nena, que eso me daba pudor. No, sentía mucho pudor porque sí, decían que te parecías a una nena, seguramente eras un maricón. Y todos te iban a gritar puta. Claro. Y eras una vergüenza. ¿Cómo te pareces a una nena? Entonces tenés que adoptar gestos de varón, si sos nene, jugar a la pelota, juntarte con otros nenes. Esa imposición, ¿no?, del patriarcado. Pero bueno, sé de chicas, como por ejemplo te preguntaba mucho por tu familia, qué pensaban, porque ahora existen los niños trans, y en mi época el putito, el mariconcito. No, nada, pero sí había que corregir, sí. ¿Por qué dicen que sos maricón? Pero en casa nunca se escuchó la palabra puto ni maricón, a pesar de que tuve padrastro. Pero sí, a los 12 años terminó el primario y la pasé muy mal con el bullying, que ni existía esa palabra en ese tiempo. Claro. Ahora se parece más. Sí. Y ahora lo llaman bullying y hay Pero ¿qué te decía más o menos? Mira el puto, o el maricón, mariposón. Entonces eso me ¿Alguna bloqueaba. vez sufriste algún golpe o, digamos, conflicto en algún colectivo o en donde haya mucha sociedad? Violencia física no, verbal sí en la sociedad. Y escuchar esas palabras de la violencia verbal es como que te agarre una patota. Claro. O un león hambriento, que no te trague, que no te coma, solo que te desgarre. Porque por eso quedan las estigmas, ¿no? Esas marcas que son para toda la vida. A mí, por ejemplo, el colegio, terminé el 7º grado y en aquel tiempo era tener el certificado. Hoy vos estás a punto de terminar tu estoy en el último secundaria, año. siendo persona transgénero, Recién. llamado transgénero. Podés comenzar una carrera, convertirte en un profesional trans. A nosotras que al menos 7º grado, porque si no ni para barrer piso te tomaban. ¿No? ¿Nada? No, y encima tenías que ir a trabajar en una fábrica con los varones. Y aparte también después la expectativa de que te toque el servicio militar si eras varón. Por haber nacido varón, tenías que ir a hacer el servicio militar. Ahora no me preguntes si hice el servicio militar, ¿eh? No,
Nosotros teníamos que estar colocándonos, las chicas de antes, ¿no? Yo nunca puse nada en mi cuerpo más que alguna que otra hormona ingestada de recomendación por las chicas trans, llamada hace 30 años atrás travesti directamente. Después aparece esto de las palabras, incorporar palabras, la identidad de género y montones de cuestiones. Pero eso ustedes, nuevas generaciones, ya nacen sobre caminos desandados, que tienen una militancia y una lucha de más de 35 años, con muchas personas desaparecidas porque los mataban los militares, la policía, los mismos grupos homofóbicos. Para el patrullero, documento, no tengo, bueno, detenido, nombre, fulana, bueno. 5 días de contravención por estar vestido de mujer, indumentaria inadecuada, no correspondiente, transvestido. Y 5 días de prisión por prostituirse. Artículo 68 era en aquel tiempo. Y 92 por vestimenta inadecuada. Si en el mes caías 5 veces, 30 días. Y cuando te crecía la barba así, y las raíces negras, porque en ese tiempo eran todas rubias, decoloradas. Entonces la que era rubia, y era como una especie de ser famosa, copiaban a algún artista. Entonces se decoloraban el cabello, la que tenía para tintura se hacía una tintura, y se ponía silicona, se montaba, y se iba a la ruta, con la suerte de no caer presa. Cuando el policía veía que le crecía la barba y las raíces negras, a las 12 del mediodía, anda a tu casa. Pasar todo ese estigma, ¿no? Todo ese sufrimiento. Y con esto que vos decís, que te puteen en la calle es una cosa, que te caguen a trompada y te maten. Y ahora no te creas que... Aprendo todos los días sobre cómo debe ser uno frente a nuestra sociedad. Y en cada día que pasa, agradezco a mi familia por entender y dejarme ser yo. Las expulsaban del domicilio, la familia las echaba a la calle. Y el único trabajo para poder comer era prostituirse. Hoy en día igual también pasa de que los echan de la casa. Yo conozco muchas personas que me hablan de que no saben qué hacer o cosas así, porque los echan de las casas o le cuentan a los padres y los rechazan y se quieren ir. O he conocido a una persona que se suicidó por este tema hace unos 2 años y sigue chocando. Hay cosas que siguen pasando, igual que antes, pero antes capaz que pasaban más y hoy en día la sociedad está con un poquito la cabeza más abierta. La cabeza más abierta y también hay más leyes. Antes no había ninguna ley. No había nada. No está bien, digo, que los padres echen a los hijos de la casa. Pero voy a esto. Ahora los echan también. Pero cuando antes los echaban, no se hablaba de educación sexual integral, no se conocía de identidad de género. Básicamente no se hablaba de nada en las casas. Ahora hay en casas que tampoco se debe hablar mucho. No se hablaba de matrimonio igualitario. Se pensaba, se percibía, sueño con un trabajo genuino. ¿Dónde querés trabajar vos? Si nos llamaban disfrazados, enfermos mentales. Sí, te decían que era una enfermedad. Que podíamos contagiarlos de algo con solo tocarlo. A mí me pasó cuando era chiquitito que me decía a una amiga, le habían dicho de que si se juntaba mucho conmigo se iba a contagiar. ¿Y de qué? De que me guste una persona del mismo sexo. Yo me reía cuando se lo decía. El amor es el principal ingrediente que tiene que tener uno mismo.
su familia y sus amigos deben comprender que a veces no todo el mundo se siente como le tocó nacer, hombre o mujer. Y con el tema de la operación, estuve... No es que me costó un poco, sino que me costó averiguar, me costó saber con quién hablar para poder conseguir un hospital en donde pueda hablar con un cirujano, porque si bien tenía muchos hospitales en Capital, elegí uno de La Plata, que es en Ensenada, que me dijeron que era muy bueno el cirujano, y tenés que ir a hablar con él, tener como una charla, él tiene que saber cómo te sentís, saber cómo te sentís vos mismo, y ahí te va explicando si te querés operar, cómo sería la operación. Aquí hay dos tipos de operaciones. Hay una operación que es que te sacan los pechos y te quedas sin pezón, o sea, te lo sacan, y la otra es que te sacan el pezón, te hacen la operación y te vuelven a coser el pezón. Esa es la operación que me voy a hacer yo, pero yo por el físico que tengo, digamos, de que tengo tanta cantidad, yo me tengo que hacer dos operaciones, que es una reducción de pezón, que sería como un mes antes de la operación que ya me vacían. Pero sí, cuesta, no es que no cuesta nada, cuesta menos que antes, Sí. muchísimo menos que antes. Y hoy por hoy creo que el tema de la inyección y la operación y todos los logros que quiere una persona es proponértelo, porque lo podés decir, pero lo tenés que lograr si es lo que querés. Porque yo hace muchos años que lo quería, y este año me puse las pilas y ya conseguí todo lo que quería, todo, hasta el año que viene. Yo pienso que se puede lograr cuando tenés la escucha, ¿no?, de las personas con quienes vivís. Sí, Yo mayormente no digo padre, madre, siempre digo el adulto responsable del menor, o el adulto responsable del chico, la chica, ¿no?, que está manifestando algo o quiere manifestar algo. Cuando uno tiene la contención de los adultos mayores responsables, o unas pequeñas charlas. sí, y del entorno familiar, yo pienso que uno emprende y empieza a sacar todo aquello que quiere hacer, sobre todo en este tema de las identidades, ¿no?, de género. Sí, Porque antes nosotros, perdóname, si teníamos que llegar a ser mujer completa, teníamos que operarnos. claro. Y a veces era mutilarse. Y no entendíamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué silicona? ¿Por qué pintarme? ¿Por qué teñirme? Hoy por hoy yo veo a las chicas y... allí que parecen... bueno, como yo, soy medio andrógino. Y digo siempre, yo soy la vieja de la feria. Igual, señora, ay, a veces me gustaría que se den cuenta, digo. Porque es como que uno la pasa bien, ¿no? Sí, Hoy. Y los chicos y las chicas ya nacen como ya construido. Esta cosa, ¿no?, de la construcción del género. Me importa un bledo si me hace mal la hormonización, es contraproducente en mi cuerpo, o porque la silicona, porque soy alérgica, o porque estoy con una enfermedad crónica y no estoy para operarme. Pero acá, la construcción, no necesito estar con los acrílicos montada, haciendo pose, ya, esa cosa, ¿no? Y eso hace como que... todo eso yo creo que ayuda la ley de educación integral. Ahora hay educación integral, yo estuve en una que es la ESI, es educación integral. Y bueno, educación sexual integral. Sí, lo dije al revés.
bueno, todos vamos aprendiendo en el hacer. Nosotros estábamos dando educación integral, educación sexual integral en las escuelas y con los chicos del secundario, y aprendes de ellos, porque ellos empiezan a manifestar y te das cuenta. Yo paso a ser una vieja prejuiciosa porque la otra vez estábamos en un aula y una de las chicas, dos chicas, estaban sentadas en posición de novios. Sí. Y la profe dijo, hey, che, corten un poquito acá, dice. Después siguen en el recreo. Y le dijo una, pero no estamos jugando, dijo. Claro, pensó que estaban jugando a la profesora. No, ¿Y cómo fue? que ese romance, que corten un poquito acá. Que lo sigan en el recreo. Y el recreo es para ir al baño y jugar. Entonces la otra le dijo, pero no estamos jugando. ¿Es en serio? Claro. Y yo me distraje de la conversación de ese y empecé a elaborar de ahí. O sea, uno tiene que escucharlos. Sí, siempre. Si no los Escucharlos. escuchás nunca vas a saber lo que piensan. Y elaborar de ahí, yo creo. Desde ahí. Sí. Y qué bueno que las nuevas generaciones... Bueno, vos ya estás transmitiendo. Vos sos nueva población. De la nueva generación, pero... ahí vienen otros chicos trans. Yo pienso que ustedes son más decididos que nosotras. ¿Por qué? Y ustedes tienen una personalidad única, se imponen, dicen yo quiero esto, yo soy esto, yo voy acá, yo voy allá. Nosotros somos más volteras, creo. Creo que a la mujer trans nos cuesta más y somos más vulnerables. Debe ser porque somos mujeres. Ahí demostramos que somos mujeres. Pero a la vez Pero, ¿te gustaría ser más decidida? sí, pero no sé, yo veo que el chico trans, como la mujer lesbiana, tienen un carácter, y yo siempre admiré y dije, en ese años atrás no había chicos trans, pero decían, ¿viste la torta esta? No, y sí, hay que dárselo porque viene de la torta. Y yo decía, ojalá yo tuviera la cuarta parte de carácter que tienen estas chicas, que jamás se me hubiese ocurrido que en algún momento iba a decir este chico. ¿Por qué? Porque Nunca se te pasó por la cabeza. no, era como que jamás yo iba a tener un DNI que diga Dana Belén Trinidad. Era soñar con un mundo ideal. Bueno, para mí también era soñarlo, pero hoy por hoy se me hizo corto el plazo, digamos. Yo pensé que tenía que esperar más. Esperé, tuve complicaciones con el DNI porque era cambiar la partida, era esperar autorización de La Plata, era ir al registro y que todos los días te digan no me mandaron el papel, o tiene que llegar y te avisamos, y nunca te avisaban, y era cosas así hasta el día que bueno, llegó, me dijeron que sí, y cuando me dijeron que sí no podía creer que ya me estaba sacando la foto para mi nuevo DNI. Bueno, pero eso también pasa porque políticamente hay siempre intenciones de prometer el crecimiento y mejoramiento, el desarrollo de calidad de vida en el desarrollo social, ¿no? Como promesa. Y después faltan voluntades, faltan compromisos, falta que les toque la conciencia, algo que les pase en carne propia. Claro. O si no, que alguien piola, como vos o como yo, vaya y le diga a la profesora o al director, che, podemos hablar de esto, dale. O yo tengo ganas de hablar de esto. Ah, mira, mi directora, dice un profesor piola, tiene buena onda. Y mis alumnos son re piola. Y vos fíjate, si hay una ley, ¿por qué yo tengo que ir con buena onda, con un profesor que tiene buena onda, a una escuela y solo con un grupo? ¿Entendés? Y porque es un mundo conservador, siempre está esa parte política, patriarcal, con la que vamos a tener que luchar siempre. Y no solamente pasa con las personas trans,
con todo. Esta yo siempre digo, sin ofender, ¿no? Cuando estoy en los grupos hablando, digo, esta diversidad que somos todos, este zoológico humano, diverso, y ojalá fuéramos como los animales. Los animales aprenden a convivir y respetan. Vos fijate cómo marcan sus territorios. De aquella manada respeta las crías de esta otra. Cosas así, digo. Y si ellos, los animales, aprenden a convivir. Nosotros que somos razonables, ¿no? Que tenemos raciocinio y que podemos decidir, somos libres, estamos enteros, tenemos las leyes, tenemos los recursos. Nos matamos siempre entre todos. Por eso me gustaría que vos, ya que sos como uno de los primeros íconos, vas a ser, y sí, cuando pasen unos 30 años, yo pienso, estás haciendo historia, estás andando, estás disfrutando y beneficiándote, diciendo, che, donde hay derechos y obligaciones, bueno, acá tienen mis requisitos, estas son mis necesidades para ser yo y vivir mejor. Antes, por vestirte de mujer para demostrar que eras mujer, no tenés teta, entonces no sos mujer, sos mariquita. No, las travestis más grandes le aplicaban a través de unas jeringas de caballo silicona, aceite de avión. ¿Y se hinchaban los pechos? Y tenían en ese tiempo la imagen de... el referente era Moria Kazán. Por eso que las travestis de antes son todas voluptuosas, caderonas, culonas, tetonas. Porque eran Moria, buscaban un referente Moria. Y bueno, por eso siempre en las comparsas, ahí se lucen, hacen su show. Es la única noche que pueden andar libremente, vestidas de mujer y mayormente desnudas, mostrando esto soy. Yo quiero brindar por aquellos y aquellas que dan la batalla, porque no se calla por todas y todos que ahora me escuchan. Ejemplo de lucha, ejemplo y escuela de cómo dar cara. Se dice apartada, se dice poema. Hoy en día se marcha y se pide no solo por continuar la conquista de más derechos, sino que se sale a la calle como mensaje a la sociedad prejuiciosa y sin amor que nos apunta con el dedo y nos llama raros y nos insulta sin temor. Que es lo que sienten las personas transgénero, como que se opone sin conocer, ¿no? Entonces lo que le diría a esa gente que por ahí se cierra esas ideas sería que, bueno, que se abra por lo menos a conocer y a tratar de entender qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que vive una persona transgénero, como para poder comprenderlo y aceptarlo, ¿no? Si, tiene que ver con el estar bien con uno mismo y dejar que el otro también lo esté. No somos binarios, somos mucho más que eso. El ser humano es tan diverso como cualquier especie. So it's very important that every country, especially a country as big as Argentina, they should have laws in place that support all the communities. We all, whether you're gay or straight or transgender, you should have equal rights. We're all created equal. We all should have the same rights as one another, no matter what your sexual orientation or your gender is. And I think that a lot of people that don't support transgender community, I think that some of their problem is ignorance and they don't understand.
Education is very important no matter what you do. Y siento orgullo de mí, y siento orgullo de ti. Patricia, yo la mamá de Ana Pasualdo. Empiezan a abrir un poco la cabeza porque ya estamos en otra época donde hay que entenderlos y hay que respetarlos. Así como yo aprendí a respetar a mis hijos y los amo con toda mi alma a todos. Y más a él lo defiendo y lo ayudo porque sé lo que le costó y sé lo que sufrió. Que los escuchen con el corazón, que les den amor. Y siento orgullo de ti. Nada, amarlo y que tenga toda la libertad que él quiera y lo voy a apoyar en todo, porque es mi hijo y lo amo con toda mi alma. Don't hurt me, no more. ¿Cómo nos fue? ¿Qué tal estuvo? Bueno, esperen, me comí aquí un pedacito que quisiera ponerles, es una partecita final. Escuchen esto. Quiero que otros chicos y chicas, como yo, puedan decir lo mismo. Deseo que los padres charlen sinceramente con sus hijos, como no pudieron hacerlo los míos en su momento, y les pregunten a sus hijos e hijas, ¿estás bien? ¿Necesitas que te ayuden en algo? ¿Sos feliz? Y quiero que todas y todos, los que aún están con miedos o dentro de un armario, que salgan, que afuera los estamos esperando todos, para que se animen a acompañarnos, por los y las que siguen luchando y sus familias no lo comprenden. La mía sí lo hizo, la tuya también puede. Yo no soy Aileen, yo soy Alan. Bueno. Quisiera 2, 3 personas que me colaboren allí con la participación. Aclarar que pese a que yo apago la cámara y el micrófono mientras está corriendo el video, no lo hago porque la profe se fue a acostar o a tomarse un tinto mientras, no. Lo hago porque mi computador se ralentiza bastante. Sí, entonces como que él dice, bueno, transmito, o pongo cámara o qué hago, pero no puedo con todo el tiempo. Entonces por eso lo hago, ¿vale? Unas 2 o 3 participaciones. Profe, yo quiero dar mi aporte. ¿Vale? Bienvenido. Bueno, me pareció súper interesante el documental. Como que me dio a conocer de como el estigma que sufren las personas trans al estar en una sociedad donde lo que cuando uno piensa o actúa diferente o es diferente es juzgado, trae mucha violencia a esa persona. El documental me recordó a un documental que yo miré cuando era muy pequeña y que me marcó pues la forma en cómo veo a las personas trans, que se llama, perdón la palabra, se llama Putas o Peluqueras, que es un documental colombiano donde cuentan ellas que su única manera de sobrevivir económicamente era la prostitución o ser peluqueras, y cómo a partir de eso ellas sobrevivían económicamente. También tenían como que su grupo donde ellas se apoyaban, y como a partir de eso sufrieron muchas violaciones.
porque las personas transgénero, lo que tengo entendido y lo poco que he buscado, son las personas que más violaciones sufren. Entonces es como muy interesante conocer la historia de cómo ellos y ellas ahí tienen como, han surgido como en la historia y han luchado por sus derechos. Eso es, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi nombre es Marta Lucía, estudiante de acá de Tumaco. Entonces, para hablar un poquito sobre el video y sobre cómo han sido violentadas las personas, dice uno de ese tipo de personas, pero no, son personas. Entonces, quisiera hacer un poquito de dígame, profe. No, discúlpame, no era contigo. Quisiera hacer un poquito de relación con lo que ha pasado aquí en Tumaco o con relación a los videos. Entonces, que no va muy lejos, sino que verdaderamente sí son cosas que pasan, sí se violentan, sí han sido, sí han estado en el ojo del huracán hace más de 30, 40, 50 años. Por cierto, yo tengo un tío y estábamos reunidos en la casa, estamos en un cumpleaños, y tengo un sobrino de 15 años que aproximadamente hace unos 3, 4 años salió del closet, y para los papás fue un golpe de estado. El papá está en la hora que todavía no lo acepta y no acepta que el hijo sea gay. Lo echó de la casa, el niño ya regresó a la casa, pero es como si para él no existiese ese hijo, para nada. Entonces, haciendo la relación, y mi tío decía, pero Dios, ¿y cómo ha pasado el tiempo? Y cuando mi tío tiene 67 años. Y dice, cuando yo era muchacho y estaba adolescente, uno a los gays los miraba y les tiraba piedra, uno les daba puño, patada cuando estábamos en el colegio o cuando estábamos en los barrios aquí en Tumaco, nosotros les hacíamos la vida imposible. Pero ahora en este tiempo, como está, cómo ha avanzado tanto, y la gente va a la universidad, ustedes ya han estudiado, ya se han preparado, ya han cambiado de pensamiento, se codean con otras clases de personas. Hablo por los pensamientos, ¿no? Entonces, y seguir con semejante, con la cabeza tan cerrada. Y entonces, sí son cosas que no solamente ha pasado, solamente no los han violentado, ni han matado fuera de otros países, no. También en ciertos pueblos, también les han pasado cosas. Siguen siendo ojos para las personas y para nosotros los demás se ven mal. No es que, ¿cómo es posible que en esta familia se dé tanta cosa? ¿Por qué? ¿Y por qué? Es que es una persona, él se va a desarrollar normal. Eso nomás es una cuestión de gusto. Que la persona sea gay o lesbiana, solo es cuestión de gusto. Pero siguen habiendo personas que sí las tachan, sí los maltratan y sí les dicen cosas. En este tiempo donde nos hallamos. No es como dicen, no, es que estamos en la nueva isla, no es que ya ha pasado tanto tiempo, ya se ha legitimizado sus derechos, ellos tienen derechos, no. Pero sí tienen derechos, sí se ha legitimizado, pero la gente lo sigue tachando. La gente sí lo sigue acusando como si fueran algo de lo peor. Y sí se siguen viendo en familias que no aceptan tener personas de ese género. Gracias, profe. Muy bien. Excelente, muchas gracias. ¿Y una última participación? Yo, profe, quisiera mencionar algo con respecto, bueno, a la importancia de esa red de apoyo,
porque, por ejemplo, en el documental, Alan era, ¿no? Y no me acuerdo del nombre del chico, pero pues él contó con la suerte de que sus padres de alguna forma pues lo aceptaron y también lo acompañaron en el proceso, ¿no? Porque como lo mencionaba Belén, ella decía que antes era como que todo a escondidas o también tenían que hacer las cosas de forma clandestina, ¿no? Que todavía sigue pasando, debido a que pues todavía hay como una lucha detrás de todo, de sus derechos y también de esa protección desde la salud, ¿no? Pero pues tuve esa red de apoyo que es bastante importante y a veces personas que no cuentan con esa red de apoyo familiar también la encuentran desde la misma comunidad de personas diversas y considero que ese es un punto fundamental porque así pues no se sienten y no se sienten solas o solos porque puede ser una red de la familia, de los amigos, de alguna institución y pues eso ha ayudado bastante a que pues las personas puedan seguir como construyéndose a sí mismas y seguir conociéndose a sí mismas. Y también algo que quería mencionar era que, como usted lo mencionaba, era lo de tolerar que o también entender que simplemente es como respetar, nada más que eso y pues bastante interesante también el documento. Muy bien, muchísimas gracias. Miren que a mí me gusta mucho este documental y lo he usado durante algún tiempo con los estudiantes, porque básicamente es entender el proceso de diversidad en dos etapas de la vida muy diferentes y en dos contextos muy diferentes, ¿sí? Mira lo que decía Alan, decía, es que existen familias con la cabeza un poquito más abierta, existen hogares con la cabeza un poquito más abierta. Y lo que dice Dana, ¿no? Un poquito, mucho, mucho. A mí no me tocó, dice Dana. ¿Sí? Yo viví diferente. Me vestí así y entonces era maricón y iba a parar a la cárcel. Y cuando te llevaban a la cárcel 5 veces en un mes ibas a parar 30 días. Y mira la denigración. Te mandaban a tu casa cuando la barba estaba demasiado grande, larga. ¿Sí? Y al final de cuentas es esto. Por eso lo uso. Yo, respecto al documental, me tomé el atrevimiento de hacer algo, de escribir algo, o bueno, de estructurar como un análisis reflexivo, llamémoslo así, basado en 5 puntos. El primero, la identidad y la autenticidad. Es contundente desde el inicio. No soy lo que otros dicen que tengo que ser. Es un grito negativo que abre la puerta a una afirmación. Y no hablo de una afirmación lingüística. Una afirmación del ser. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que me permito ser? ¿Con qué fuerza me permito ser? ¿Sí? Al final, el discurso cambia cuando decimos, pasamos de decir, es que debo comportarme así porque soy, a decir, es que me comporto así porque yo soy esto y quiero ser esto. El segundo es el contexto cultural de Latinoamérica en general. Yo sé que este documental es argentino, pero, hombre, en Latinoamérica esta lucha es fundamental. Y yo les decía al principio, ¿por qué Argentina? ¿O por qué yo tomo tanta referencia en mi clase del contexto argentino? Porque es que Argentina es pionera en leyes de identidad de género. Ellos tienen una ley que es la ley 26743, me parece a mí, que es en el 2012, que fue la primera ley en el mundo en permitir el cambio de género en el documento DNI. Imagínense, pues pucha, la maravilla,
¿sí? Más de 12.600 personas trans pudieron modificar los datos en sus documentos. ¿Mm? Miren, este documental es del 2019 y Alan lo dice. No podía creer que me estaba tomando la foto para mi nuevo DNI. Es que te abre la puerta al mundo, porque por primera vez vas identificado como quién eres realmente. La tercera parte es que sí o sí debemos hablar de la memoria colectiva. Escuchar la historia de Dana Belén Trinidad, es escuchar la historia de América Latina, del mundo entero, de las personas que se fueron, que murieron, que ya no están. ¿Sí? Y si bien es cierto, existen, digamos, comunidades esenciales en el activismo, ¿sí? No podemos negar la historia. Dicen por ahí que el que niega la historia estaba condenado a repetirla. ¿Cierto? Espera un momento. Y hablar de que las leyes antes criminalizaban esta vuelta, ¿sí? Era hablar de que la calle siempre ha sido el hogar, no solamente para las personas diversas que trabajan en la trabajo sexual, sino para los que lucharon, para los que la guerrearon. La lucha no era por un trámite, era por caminar sin miedo, a que nos arresten, a que nos maten. Si no se dieron cuenta, el documental teje una memoria colectiva que es dolorosa. ¿Sí? Dana dice, es que todas eran rubias y el castigo era dejar a que se nos crezca la raíz para que no nos veamos tan femeninas. La subjetividad y el lenguaje es la cuarta parte de la que yo quiero hablar. Cuando hablo del soy, del ser, estoy siendo subjetivo, pero también estoy siendo ontológico, porque estoy yendo más allá de lo físico. ¿Sí? El ser, la esencia, lo que trasciende, lo que está más allá de este cuerpo, de este color, de este físico, de estos ojos, de este peso. Y decir, soy una mujer trans, o soy un hombre trans, es una forma performativa, es un alter ego. Es posicionarse desde el más allá, frente a un lenguaje hegemónico. ¿Sí? Yo he querido llevar, o he querido pensar, desde la hermenéutica del video, yo he dicho, ese no soy es una deuda con los discursos filosóficos sobre la identidad. No es solamente no soy esto, es soy aquello que no cabe en las categorías. Y en esas unidas, el no soy es la rebelión más grande que podría abanderar al hombre. No soy. Luego está el impacto emocional y simbólico. Una vez te decides a vivir como deseas vivir, los pronombres, los nombres, todo eso simbólico que nos rodea como seres humanos, es un simple plástico que nos reconoce. Pero como ya lo dije, abre las puertas al mundo. Es decir, yo merezco existir.
¿sí? Entonces, al final de cuentas, esta cuestión de identidad es una cuestión política. Es el retrato de una sociedad que necesita emerger y salir más victoriosa de lo que ya ha salido gracias al activismo de las leyes, ¿sí? Regálenme un segundito, por favor. Y en ese sentido de lo íntimo y de lo colectivo, porque de eso se trata, ¿no? De dejar a un lado el yo subjetivo, egoísta, por fomentar un somos en colectivo. Es una invitación que es la misma invitación que yo quiero dejarles a ustedes de que hay que vivir nuestra verdad honrando a quienes vivieron su verdad antes y entendiendo que una identidad no es solo mía, es la identidad que construyeron ellos también. Y a mí me conmueve escuchar a Dana. Pero me conmueve también entender que hoy este mensaje puede estar dejando una huellita en alguno de ustedes. Y no, a lo mejor, porque alguno de ustedes esté necesitando salir del closet, como le dicen, a esto de autopercibirse, sino porque a lo mejor alguno de ustedes puede llevar este mensaje a una persona que conozcan o cercano, un compañero de la universidad, de trabajo, a un vecino, a un amigo, a un compañero de la escuela, y decirle, ya no caminas solo, y nunca lo has hecho. Finalmente de eso se trata. Espero que les haya gustado la clase. Espero que se hayan sentido muy cómodos, muy cómodas. ¿Alguien tiene algo por decir para que vayamos finalizando? ¿No más? Bueno, entonces si no es más, nos vemos. ¿Perdón? Qué pena. Le pedía un permisito para venir a mi casa a ver la clase y entré por ahí a las 7, pero no alcancé a lo del grupo de WhatsApp, creo que se lo iba a volver a enviar al chat para revisarlo. Dos veces ya te lo vuelvo a enviar. Ya lo vuelvo a enviar para que ingresen. Igualmente ahí se va a enviar el programa nuevamente o pues sí, de aquí el martes, ojalá, o miércoles, pretendo que me activen ya COES para yo poder subir allí los materiales y de lo contrario, a través de WhatsApp les voy a enviar el material de las 2 primeras clases. Listo, profe. Vale, muchísimas gracias. Bueno, listo. ¿Así quedamos entonces? Profe, una preguntita. ¿No hay inconveniente que suba esta clase a YouTube para que la compañera la pueda ver o se la hago ver en mi computador nomás? No, puedes subirla. Yo creo que sí, no hay ningún problema. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por la clase de hoy. Nos vemos en 8 días. Que tengan una feliz noche, un feliz descanso. Hasta luego, profe. Adiós, gracias. Gracias, hasta luego.